El libro de Louis Georgetown, La invención de la cultura heterosexual, fue publicado por primera vez en francés en 2008. La tesis que defiende el autor es que si bien por todas partes abundan las prácticas heterosexuales, no en todos lados se encuentra la expresión de culturas heterosexuales, de modo que la reproducción heterosexual es la base biológica de las sociedades humanas, pero la cultura heterosexual no es más que una construcción entre otras y en ese sentido no puede presentarse como modelo único y universal. Con el objetivo de preguntarse sobre los orígenes del dispositivo sociosexual en el que vivimos actualmente, entonces el autor propone sacar a la heterosexualidad de lo que llama el orden de la naturaleza y hacerla ingresar en el orden del tiempo, es decir, en la historia. Lo que él va a considerar como una revolución, una ruptura epistemológica, dado que la heterosexualidad ha sido desde hace siglos el punto ciego invisible en su supuesta evidencia y naturalidad, incluso para el propio Foucault en su análisis de la sexualidad desde un enfoque genealógico. Según Tan, la insistencia en la voluntad de saber la sexualidad descuida en Foucault el proceso de encubrimiento o una voluntad de esconder la heterosexualidad. Lo que el autor va a llamar una cultura heterosexual puede equipararse al concepto gramsciano de hegemonía, en la medida que supone la institución de la heterosexualidad como normalidad frente a la cual son evaluadas y ponderadas sus desviaciones. Paradójicamente, la normalidad se sustenta en una supuesta naturaleza esencial, pero dicha naturaleza se está constantemente fabricando a través de prescripciones y proscripciones que moldean las prácticas y las identidades de los sujetos. Este ejercicio, como reconoce el mismo autor, es en cierta medida un ejercicio intelectual de anacronismo, en tanto el término heterosexual surge hasta el siglo XIX. Sin embargo, su interés radica en mostrar cómo, independientemente del nombre que la acuñara, la sociedad occidental y especialmente el contexto francés generó las condiciones para que se instituyera esta hegemonía de la heterosexualidad afincada en la idea del amor romántico entre un hombre y una mujer. Para el autor, el pasaje de una cultura homosocial, o lo que él llama una cultura homosocial, a la cultura heterosexual moderna se da fundamentalmente a partir del siglo XII. Este tránsito puede verse con mayor evidencia destacando las diferentes resistencias de la homosocialidad frente a la heterosexualidad como la conocemos hoy en día. Tres son los principales grupos que se resisten a ella de acuerdo con Tan. En primer lugar, la nobleza, en segundo término, el clero y por último, la medicina. La resistencia de la nobleza se expresa sobre todo en la contraposición entre la cultura caballeresca y la cultura cortés. Mientras que la primera ponía énfasis en las relaciones masculinas homosociales para preservar el estatus de los hombres y compartir su posición social, la segunda se enfocaba en el acercamiento hacia las mujeres y el ensalzamiento del amor entre el hombre y la mujer. La caballerosidad se materializa en lo que el autor llama las amistades viriles, mientras que la cortesía tiene que ver con la conformación y reproducción de un imaginario romántico heterosexual que se extiende hasta nuestros días. Por lo tanto, la resistencia de la nobleza ante la cultura heterosexual estaba enraizada en un problema de género, esto es, la preservación de la masculinidad que solo podía ser reconocida y afirmada por sus iguales. Esta contraposición entre caballerosidad y cortesía se expresará en conflictos y negociaciones que finalmente darán pie a la prevalencia de la segunda, a tal punto que semánticamente ambos términos, es decir, caballerosidad y cortesía, terminarán convirtiéndose en sinónimos para dar forma en su conjunción a una masculinidad normativa, frágil y ambivalente. Para el autor, esa sinonimia es el testimonio más elocuente de las transformaciones culturales que obligaron a los caballeros a superar la contradicción objetiva que oponía el mundo homosocial a la cultura heterosexual que se imponía de allí en más. Pero también es la base constitutiva de una fragilidad que obliga a los hombres a afirmar su masculinidad constantemente a través de relaciones de acercamiento y distanciamiento al lo femenino. Un dispositivo paradójico, dice el autor, que opone homosocialidad y heterosexualidad y que sigue estando presente en los códigos que definen hoy la masculinidad. Son muchos los ejemplos literarios que toma el autor para reflejar los conflictos suscitados y el tránsito de una cultura a otra. Sin embargo, quizá el más emblemático sea el de Tristán e Isolda. Dicho ejemplo es relevante porque la variación y apropiación del mismo texto dejaba ver los modos en que la cultura heterosexual terminaba de imponerse y hacerse hegemónica. Así, dice el autor, en la primera versión
el amor entre los dos personajes principales era un elemento accesorio de una trama mucho más rica y compleja, lo que queda evidenciado en el hecho de que el amor aparece como el resultado de que ambos personajes beben un filtro que induce a este amor. Sin embargo, en versiones posteriores, ya imbuidas de la noción de amor cortés heterosexual, este filtro desaparece de la narración y el amor, a primera vista, es presentado como una respuesta natural e instintiva, lo que para el autor revela un proceso de interiorización y naturalización de la pasión amorosa, característico de la cultura heterosexual que surgía para ese entonces y que iba suplantando poco a poco a la cultura homosocial de antaño. La segunda gran resistencia que identifica el autor es la del clero. Para este estamento el problema no era de género, como lo era para la nobleza, sino de sexo. Aquí los conflictos se observan fundamentalmente en la contraposición entre el amor divino y el amor profano. A diferencia de la cultura judía, a la cultura cristiana no le interesaba administrar directamente la vida a través de la reproducción, sino que su interés ideológico se orientaba a la posibilidad de acceder al cielo. Y el celibato era el medio para hacerlo. Otra vez la cuestión en disputa seguía siendo la masculinidad, ya que el hombre debía rechazar la carne, que era fundamentalmente el rechazo a la mujer, para así alcanzar la trascendencia divina. La mujer sería la perdición del hombre y el celibato era la recomendación canónica de la Iglesia. Además, la homosociabilidad también estaba fuertemente arraigada en la cultura religiosa dominante en la medida que se priorizaba una ética de hermandades con base en la separación de los dos sexos. Todo eso lleva a que la Iglesia condenara el ensalzamiento del amor entre un hombre y una mujer y prefiriera, de hecho, el amor viril al heterosexual porque el primero era considerado casto y puro, mientras el segundo siempre remitía a lo carnal. La aceptación del amor heterosexual a través de la afirmación del matrimonio como sacramento por el clero, llevó a una solución negociada con la cultura heterosexual que ya estaba afincada en una prolífica literatura romántica. Dice el autor, los poetas corteses se adaptaban cada vez más a la cultura cristiana mientras que ésta integraba de alguna manera a la poesía amorosa, a condición de que fuera readaptada. Un ejemplo importante eran los cantos de amor a la Virgen. No obstante, eventos como el cisma anglicano y el primer divorcio de Enrique VIII llevó nuevamente a una cierta problematización del estatus de la pareja heterosexual en el marco religioso, pero el debilitamiento del sacramento que suponía el divorcio en buena medida fue contrarrestado por los propios anglicanos que no veían contradicción alguna entre el amor a Dios y el amor entre un hombre y una mujer, rehabilitando así con creces a la cultura heterosexual. El aplacamiento de la resistencia clerical y la victoria de esta cultura heterosexual puede evidenciarse finalmente en las discusiones que se dieron en el siglo XVI en torno al matrimonio de los curas. Según el autor, si aún en el siglo XIII la Iglesia procuraba adaptar la cultura heterosexual a la ética cristiana, en los nuevos debates se veía una inversión en la correlación de fuerzas, ya que era la cultura heterosexual la que proponía nuevas normas para conciliar la ética sacerdotal con la cultura conyugal. La hegemonía heterosexual había triunfado. La última resistencia a la que se refiere el autor es la resistencia de la medicina. Aquí se encontraba cierta conjunción problemática con los planteamientos del clero y la nobleza, ya que el discurso antierótico de la medicina podía sustentarse al mismo tiempo en las tradiciones religiosas y en las caballerescas. La posición de los médicos era una cuestión de sexo, como para los hombres de la iglesia, y de ahí que Aubery valorizara el amor celestial y virtuoso, a la vez que una cuestión de género, como para los hombres de guerra, y por ello condenaba a otro amor que había degradado y arruinado a los héroes convertidos en afeminados como Hércules, Antonio y tantos otros. En los términos médicos, el conflicto se presentaba alrededor de la contraposición entre el amor como enfermedad y el amor como remedio. Esta última visión estaba representada por un discurso médico filoerótico que progresivamente iba ganando terreno, sobre todo a partir del siglo XVI. La medicina como discurso se aliaba a la literatura de Molière, por ejemplo, o una vez más al discurso religioso para prescribir y legitimar la heterosexualidad como aquella naturaleza que paradójicamente debía producirse y reproducirse a través de la educación y la moral. Aún así, todavía en el siglo XX quedaban resabios de condena frente a la heterosexualidad, y por ejemplo el término erotomanía es retomado para hablar
de una enfermedad que ya no se refería a lo fisiológico vinculada específicamente al hígado, sino a lo psiquiátrico, una enfermedad del cerebro. La consolidación de la cultura heterosexual en el siglo XX y el aplacamiento de la resistencia médica va a estar mediada por la sujeción a un discurso que procurase afianzar la dicotomía de género frente a la aparición de una nueva resistencia, la de las feministas. Si la vieja crítica se basaba en el orden dominante, dice el autor, contra la cultura heterosexual emergente, la nueva crítica constituía un discurso emergente ante el orden heterosexual dominante. El discurso del amor romántico heterosexual, heredero de la cultura cortés, aseguraba una sumisión encantada al orden simbólico de parte de las mujeres, lo que propiciaba un reajuste en las fuerzas que se enfrentaban. En este contexto que la enfermedad heterosexual se convirtió en la norma, y la oposición entre homos y heteros, que hoy nos parece tan trivial, incluso tan natural, finalmente llega a triunfar en todos los ámbitos. El discurso médico pasa a ser un reforzador de la cultura heterosexual y desiste de cualquier oposición frente a esta, oponiéndose ahora a lo que se veía como una potencial indiferenciación entre hombres y mujeres. Esto se hace evidente en la creación de una educación mixta donde hombres y mujeres debían convivir continuamente para estrechar así sus relaciones y evitar desviaciones homosexuales indeseadas. No obstante, para evitar también la confusión de género, se instauraron prácticas diferenciales en el seno de esa escolaridad: artesanía en hierro para los muchachos, por ejemplo, y cocina y costura para las chicas. En última instancia, se trataba de estimular la heterosexualidad y de erradicar la homosexualidad. El rechazo de la homosexualidad sintetizaba el cruce entre el problema de género, la preservación de la masculinidad, y el problema de sexo, la contención del libertinaje, ya que el homosexual era forzosamente, de acuerdo a la ideología dominante, un libertino y necesariamente un afeminado. La cultura heterosexual supone la producción de la heterosexualidad en tanto natural, y uno de los mecanismos canónicos para ello fue y sigue siendo la educación. Como dice el autor, incluso en visiones progresistas que defienden la educación sexual obligatoria, la idea de la heterosexualidad como naturaleza evidente no suele ser cuestionada, y en todo caso su reproducción constante lleva a cierta invisibilización de sus desviaciones. En ese sentido, hombres como Shakespeare han sido objeto recurrente, según el autor, de terapias simbólicas de reparación, una empresa de transvestismo heterosexual, donde se borran las huellas de amores o filiaciones sentimentales profundas que no se corresponden con el imperativo heterosexual como es entendido en las sociedades occidentales modernas. Esta lectura heterosexual produce una realidad que le niega existencia a la homosexualidad, a pesar de que paradójicamente también la produce y la condena. Una lectura que, según el autor, se instituye a partir de 4 mecanismos fundamentales: la ocultación, la mutilación, la falsificación y la interpretación. Por un lado, se ocultan ciertos aspectos de la vida de autores o héroes; por otro, se mutila sus obras para erradicar de ellas las referencias al amor desviado; por otra parte, también se falsifican dichas referencias, sustituyendo pronombres, por ejemplo, para cambiar el género de sus objetos de deseo, o, en fin, se le da una interpretación ajustada a la cultura heterosexual hoy dominante, donde la interpretación se hace presa del pensamiento heterosexual que al final contribuye así a reproducir. En la medida que la hegemonía de la cultura heterosexual ha triunfado en Occidente y se ha extendido en todo el mundo, incluso ha logrado subsumir en su lógica aquello que por exclusión la constituye. De manera que el ideal de amor heterosexual ha pasado de ser el modelo canónico, que bien puede funcionar tanto para heterosexuales como para homosexuales. A tal punto, la cultura heterosexual ha llegado a interiorizarse y a producir subjetividades normales en todos los contextos, que el amor de la ética cortés, en sus versiones hetero u homo, es hoy la base de la mayoría de los productos culturales que se distribuyen en masa y que se consumen globalmente. Por otra parte, frente a la hegemonía de la norma heterosexual, ciertos esfuerzos de inversión han hecho visibles las sutiles rupturas de su imperativo. Un ejemplo es el documental de 1995, El celuloide oculto. En este film se hacen explícitas las referencias no heterosexuales que estaban presentes en diferentes películas hollywoodenses. En la mayoría de los casos, dichas producciones empleaban estrategias creativas para introducir elementos censurados por el Estado y vetados por la moral dominante, que sin embargo eran decodificados y apropiados por un público que podía identificarse con esos personajes y situaciones. El hecho de que la censura no fuese capaz de ver esas insinuaciones, a veces muy evidentes, habla en buena medida de la imposibilidad de pensar más allá de una heterosexualidad necesariamente omnipresente.
Aún hoy es interesante ver la lectura heterosexual que se hace de productos culturales donde se expone la fragilidad de su hegemonía. Un ejemplo es la película Superbad, donde la exaltación de una amistad viril profundamente sentimental, como diría Ting, debe enfrentarse a su obligación de renuncia homosocial para acceder a la heterosexualidad. Sin embargo, como dice el autor en referencia a Gargantúa y Pantagruel, es claro que ninguno de los dos personajes principales, que son dos varones adolescentes, están interesados verdaderamente por las mujeres. Estas no son más que un pretexto. Es cierto que hay que casarse, pero para ellos los verdaderos placeres son los de la amistad viril. Lo mismo que podría decirse con referencia a películas mexicanas como A Toda Máquina de 1951 o Y tu mamá también de 2001, por poner dos ejemplos cercanos, así como las primeras películas de Marco Berger que constituyen una exploración en clave moderna de las potencialidades de esas relaciones homosociales, cuestión que en sus producciones posteriores es presentada de manera mucho más explícita. En todo caso, lo relevante es cómo se performan culturalmente ciertas desviaciones del imperativo heterosexual y más aún cómo dichas performances pueden ser interpretadas y suelen ser interpretadas casi siempre a partir de una lógica heterosexual que anula así o que incluso a veces se confunde y se cruza con ciertas potencias transgresoras.